Gracias a Dios, hermanos. Una vez más aquí en la casa de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos 2:42, y pasamos al verso 47. El tema titulado es La historia del pentecostalismo a la luz de la Biblia. Dice así, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, Dios, es Dios, no es el hombre, es Dios, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios bendiga su santa palabra. Gloria a Dios, hermano, toma asiento, alabando al Señor. Gloria a Dios. La historia de las iglesias, hermano, es importante saberlo y conocerlo. La historia de las religiones, de las denominaciones, de todas las religiones que hay, de todas las denominaciones que hay, ha habido un origen, un punto de inicio. Algunos piensan que su religión siempre ha existido, algunos piensan que su denominación, su religión, ha existido desde Cristo, desde el año 1 de Cristo, que creen que ha existido hasta ahora. Yo pensaba antes que mi religión siempre había existido, hermano. Yo pensaba que mi religión tenía 2000 años. Mi denominación, mi religión. Estamos hablando de denominaciones de religiones. Estaba totalmente equivocado. Hasta que me di cuenta que mi religión, mi denominación, tenía recién 100 años, 110 años, 100 y pico años. Era una religión nueva prácticamente. Una religión nueva. El cristianismo empezó hace 2000 años. Pero mi religión, en la cual yo practicaba, tenía 120, 110, 115 años. La denominación, estamos hablando de eso. Y cuando empecé a investigar me di cuenta que mi religión, mi denominación, los puntos doctrinales, dogmáticos que practicaba mi religión, tenían 110, 115 años. Una religión nueva prácticamente. Gloria a Dios, hermano. Esa es la religión pentecostal. Los pentecostales. Religión nueva. Entonces, ¿cómo empezó todo esto, hermano? Cuando Cristo viene, el Señor no viene a fundar una denominación, una religión. Esto usted tiene que tenerlo bien claro. Jesucristo no vino a formar denominación, religiones, denominaciones. Jesucristo vino y dejó su palabra. Cristo dijo, el que dice que me ama, obedecerá a mi palabra. ¿Por qué obedecemos la palabra de Dios? Porque queremos plata, dinero, salud, trabajo, amores. ¿Por qué obedecemos la palabra de Dios? Por amor. Nosotros nos sometemos a la palabra por amor a Dios. Por amor a Dios. Sin buscar intereses personales, particulares, intereses, hermano, económicos, sentimentales, de salud. No. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios por amor a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña. El Señor vino y dejó su palabra. Él no fundó religiones. Jesucristo no dijo, yo fundo la religión católica, yo fundo la religión protestante, yo fundo la religión de asambleas de Dios. No dijo, Jesucristo nunca habló de eso. Él no habló religiones, Él dejó su palabra. Gloria a Dios, hermano. Entonces, pero ahora hay un monopolio de religión. Ahora, si tú no perteneces a una religión grande, te minimizan y hasta te llaman doctrina errada, hereje, hasta te llaman rebelde y tantas cosas más. Ya, estas religiones grandes ahora se han puesto en empresas. Ahora son empresas, son empresarios ahora. Ya, ese no es el diseño que Dios ha dejado, hermano. Y lo vamos a ver rápidamente. Bendito sea Cristo. Entonces, mire, el Señor dejó su palabra. Y en su palabra está todo lo que tiene que tener una iglesia, un grupo de personas que sirven, aman a Dios. Aquí en la palabra está todo. Bendito sea Cristo. Había cantidad de iglesias por todas partes. Y cada iglesia tiene un pastor para alimentar al rebaño, para enseñar la palabra. Y el pastor es el primero que se somete a la palabra. Y los hermanos se someten a la palabra. Y todos nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces,
cuando Cristo deja la palabra, los apóstoles salen a predicar la palabra de Dios por todas partes. Vino la persecución, ya Roma empezó a matar a cristianos, a quemarlos vivos, a crucificarlos. Nerón mató cantidad de cristianos, hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor está con su iglesia. Amén, aleluya. Más cristianos mataban, más gente se convertía a Cristo. Más sangre se derramaba, más crecía la iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Los romanos se cansaron de matar cristianos. La iglesia, hermano, se mantuvo en victoria porque Dios está con la iglesia. Gloria a Dios. Ahora, en el año 300 aproximadamente, un emperador llamado Constantino, él abraza la fe cristiana. Y este emperador romano dice que ahora es cristiano. Entonces, en el año 300 aproximadamente, se funda la religión católica. La religión católica, apostólica y romana se funda en el año 300 aproximadamente, con este emperador. Ya ahí se funda, aparece la primera religión, con nombre. Bendito sea Cristo, hermano. ¿Y qué pasó? En el inicio los sacerdotes, hermano, los sacerdotes empezaron a tener temor respecto a la palabra de Dios. Hubieron sacerdotes católicos en el inicio que se sometían a la Biblia, se sometían a la palabra de Dios. Pero después Roma fue cambiando la doctrina cristiana por dogmas de ellos. O sea, los papas ahora se creían tener la autoridad de poner dogmas al mismo nivel, peso que la Biblia. Entonces empezaron a crear leyes católicas y a decir que tienes que pagar plata para que te saquen del infierno y te manden al cielo. Tu familiar que ha muerto está en el purgatorio quemándose, pero tienes que darme plata, decía la iglesia católica, decía, dame plata. El papa decía, danos plata para que orar, hacer una misa, y tu familia que está quemándose en el infierno, en el purgatorio, salga y se vaya al cielo. Y la gente le creía, por favor. O sea, tu hijo está en el infierno. ¿No tienes pena de tu hijo? ¿Y mi hijo está en el infierno? Está en el infierno. ¿Qué hago? Misa. ¿Y cuánto cuesta? Paga. ¿Ya? Indulgencias. Dice, con este certificado del Papa vas a estar 500 años menos en el purgatorio. Con este certificado del Papa de Roma vas a estar 1000 años menos en el purgatorio. Y te vendían. Vendían, hermano, la salvación. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces la iglesia católica se corrompió totalmente. Totalmente. Ahora, la iglesia católica prohibió que se lea y se predique la Biblia. Lo prohibió porque ellos querían tener solamente para ellos la Biblia. O sea, se volvió un monopolio. El Vaticano era un monopolio, no quería que nadie tenga la Biblia, y si te veían con Biblia, te quitaban la Biblia y te mataban y te quemaban. Y si tú empezabas a hablar, a enseñar algo que estaba fuera de la enseñanza de la iglesia católica, te mataban y te quemaban, así de fácil. Ellos eran los amos, dueños y señores. Era una religión, hermano, que el mismo diablo la llevaba para matar, eliminar a verdaderos hijos de Dios. Esto no se enseña en el colegio. Esto no se enseña en el colegio. No enseñan en el colegio que la iglesia católica quemó vivo a millones de personas aquí en el planeta Tierra. Solamente porque decían que María no era la corredentora. Que María si tú decías que María no era la corredentora, te mataban. Si tú hablabas algo en contra de las doctrinas católicas, te mataban. Entonces eso no se enseña en el colegio, eso se esconde. Se esconde. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, pero habían cristianos que a escondidas, ellos sí creían en la Biblia, hermano, eran fieles a Dios, pero a escondidas, no era público, no había templos públicos.
No había iglesias públicas, hermano. Todo era, hermano, así, a escondidas. Pero cuando llegó el año 1500, aproximadamente, se levantó un sacerdote alemán que se llamó Martín Lutero. Martín Lutero, un sacerdote alemán, que él, leyendo la Biblia, encontró ese pasaje bíblico que dice que el hombre, el pecador, es justificado por la fe, no es por obras. La gracia es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y por la fe vivirá el justo será justificado por la fe. Y cuando él entiende esto, lee esto, el hermano se da cuenta que estaba en una religión falsa, en una religión, con la Iglesia Católica era una religión falsa, él se da cuenta. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Agarra un papel, pone sus tesis, cantidad de tesis ahí en contra de la doctrina católica, y lo clava en la puerta de su iglesia en Alemania, en Wittenberg, lo clava ahí, y toda la gente empieza a leer todas esas enseñanzas, todas las doctrinas que había desarrollado Martín Lutero, y los alemanes empiezan a descubrir la verdad. O sea, el pueblo alemán se levanta contra Roma, dejan la mentira, dejan el engaño y empiezan a leer la Biblia. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Empiezan a leer la Biblia. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Estaba prohibido. El Papa de Roma te mataba, la Iglesia Católica te mataba, pero Martín Lutero desafió al Papa en el nombre de Jesucristo, y a Martín Lutero lo llamaron, le dijeron: retráctate, arrepiéntete, retráctate de todas tus enseñanzas. Martín Lutero dijo: no me retracto porque mi mente está cautiva a la palabra, yo no puedo retratarme porque yo no puedo ir en contra de mi conciencia, en contra de la mente que está cautiva a la palabra de Dios. Aleluya. Y si me van a matar, maten. Gloria a Dios, hermano. Y el Papa de Roma dijo: ya mátenlo, quémenlo. Pero no lo mataron, porque Dios lo libró de las manos del Papa de Roma. Gloria a Dios, hermano. Los que tuvieron que morir, murieron. Pero Dios dijo: Martín Lutero no muere, él todavía va a vivir. Entonces, ahora el pueblo alemán sabe, hermano, la palabra. Entonces, aquí se levanta la iglesia luterana. Mire, acá vemos la primera religión cristiana. ¿Cómo se llama? Los luteranos. Los luteranos, en el año 1500 y pico, empieza la primera iglesia cristiana. Acá vemos la primera religión. ¿Cómo se llama? Los luteranos. Ahora, en ese mismo tiempo salieron los calvinistas, los reformados, que también enseñaban la verdad. También se levantaron contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta es otra religión que se llama los reformadores. El reformador quiere decir que está regresando a la forma original. Reformado, o sea, que regresas a la forma original. Porque la Iglesia Católica había desfigurado, había, hermano, destruido, manipulado la doctrina verdadera, y los reformadores, ¿qué hicieron? Regresaron a la forma original, a las enseñanzas de los apóstoles y de Cristo. Entonces, acá se levantan los reformadores. Esta es la segunda religión, con Calvino y Zwingli, ya en Suiza y en Escocia. Ahora, también se levantan los anglicanos. En Inglaterra, los anglicanos. Esta es otra religión, ya son 3 religiones. También se levantan los anabautistas, también en Inglaterra. Entonces ya tenemos 4 religiones. Gloria a Dios, hermano. Mire, escuchen. Aleluya. ¿Cuántas religiones había? ¿Cuántas religiones se levantaron? Los luteranos, los anglicanos, los anabautistas y los reformados, con Martín Lutero. Gloria a Dios, hermano. Alaba a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Palmas a Cristo, hermano. Mire, estamos viendo 4 religiones. ¿Ya? 4. Las 4 enseñaban la doctrina fundamental. ¿Cuál era la doctrina fundamental? La salvación es un regalo de Dios, es por gracia y por fe. Los 4 decían: la salvación es una gracia, es un regalo de Dios por medio de la fe, que es un regalo de Dios. Esa es la doctrina fundamental. La salvación es un regalo, es una gracia.
La salvación es por Cristo, no es por imágenes, no es por el Papa, no es por María, no es por San Pedro, San Pablo, no es por las obras que tú hagas, aunque te arrodilles. No, la salvación es por Cristo, doctrina fundamental. La salvación es por Cristo, la salvación es una gracia. En eso las cuatro religiones estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo, la doctrina fundamental. Gloria a Dios, hermano. Ahora, ellos tenían algunas diferencias. Por ejemplo, Martín Lutero seguía bautizando bebés. Los reformados los anabautistas no querían bautizar bebés, porque decían el bautismo es para los adultos, los grandes, la gente que piensa, razona, no es para bebés. Entonces, habían situaciones. Martín Lutero decía que la Santa Cena de verdad está Cristo. Los reformados decían, no, la Santa Cena es un símbolo. Pero las cuatro religiones enseñaban, la salvación es una gracia, es gratis. Es por Cristo. La salvación no se pierde, la salvación no se pierde. Uy, perdí mi salvación. No, los cuatro enseñaban, salvación no se pierde, es solo por Cristo, es una gracia, y el Espíritu Santo lo recibes, el bautismo lo recibes el día que te arrepientes de tu pecado y recibes a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Esa doctrina los unía, las cuatro enseñanzas básicas. El bautismo del Espíritu Santo lo recibes el día de la salvación. La salvación es una gracia. La salvación es una gracia y es solamente por Cristo. Gloria a Dios, hermano. Esa doctrina fundamental. Los cuatro enseñaban eso. En esta época, en el año 1600, ¿existía la doctrina pentecostal? No existía. No existía la doctrina pentecostal. La doctrina pentecostal ahora que enseña, la salvación se pierde. El bautismo del Espíritu Santo no lo recibes cuando te conviertes. Tienes que orar, ayunar, orar. Quizás puedes demorarte 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes. Ya. Esa doctrina pentecostal no existía. No existía. Estamos en el año 1600. Los reformadores volvieron a la doctrina de los apóstoles, como hemos leído acá. ¿Qué dice acá? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más dice? Alabando a Dios, y Dios añadía a las iglesias los que habían de ser salvos. Es Dios quien trae la vida a las iglesias, hermano. Algunos pastores dicen, soy yo. No, tú no eres. Es Dios que trae las vidas que van a ser salvas a las iglesias. Gloria al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, ya tenemos 4 religiones. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? De esas 4 religiones se desprenden más religiones. Ahora tenemos los bautistas. De esas 4 salen ahora la iglesia bautista, la religión bautista, los presbiterianos, los congregacionalistas, los episcopales, los puritanos, los metodistas. Ya, de ahí, de esas 4 salen estas más. ¿Correcto? Se desprenden, salen más religiones. ¿Se da cuenta cómo empiezan las religiones, las denominaciones? Ahora, en todas estas religiones, que hasta ahora hay aproximadamente año 1500, 1600 y parte de 1700, estas religiones, bautistas, presbiterianos, congregacionalistas, metodistas, puritanos, episcopales, anglicanos, anabautistas, luteranos, calvinistas, reformados, todas estas religiones enseñaban lo mismo: la salvación no se pierde. El bautismo del Espíritu Santo lo recibes el día de la salvación. La salvación es una gracia, es un regalo por medio de la fe y solamente por Cristo. Gloria al Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Esa doctrina se enseñaba porque es doctrina apostólica cristocéntrica. Y esa doctrina la enseñamos nosotros acá. Amén, aleluya. Acá. La doctrina reformada la enseñamos acá. Gloria a Dios, hermano. Amén, aleluya. Ahora, ya estamos en el año 1700, 1800. Ahora, la iglesia pentecostal aparece en el año 1914, 1910, por ahí aparece. Hace 100 años y un poco más. ¿Cómo salió? Mire, había un pastor joven
de 20 años y pico, que se reunía con unos jovencitos que estudiaban la Biblia, eran estudiantes. Y ellos llegaron, este joven se llamaba Charles Fox Parham. Apunte, anote ahí. Charles Fox Parham, los hermanos que no ven por internet. Charles Fox Parham, busque ahí. Este joven, con sus estudiantes jóvenes, llegaron a la conclusión ellos que el bautismo del Espíritu Santo no lo recibe uno cuando se salva, sino después. Miren, esta enseñanza es nueva. Esta enseñanza no lo enseñaron ni los apóstoles ni los reformadores. Esta enseñanza es nueva. Ellos dijeron, el bautismo lo recibe después, pero para eso tienes que pagar el precio. Aquí sale ya esa palabra, esa frase, paga el precio. Tienes que orar todo el día, varias horas, todos los días. Tienes que ayunar, orar, pedir, bautismo. Y el Señor ahí recién te bautiza. Ya. Y Fox Parham, el que empezó esta doctrina, él decía, la señal que has recibido el bautismo del Espíritu Santo es que hables en idiomas. Lenguas es idiomas. Puede ser idiomas, son idiomas terrenales, chino, francés, alemán, ruso, idiomas terrenales. Entonces dicen que en un culto, una hermana que se llamaba Agnes, en su congregación, empezó a hablar cosas raras. Y Fox Parham entendió que era chino. Mire, la hermana está hablando chino. Y todos decían, sí, es chino. Entonces ya vino el bautismo del Espíritu Santo, ya. Entonces ya vino, vamos a ir a evangelizar a los chinos, vamos a ir a predicar a los chinos. Y varios hermanos empezaron a hablar cosas raras y ellos entendieron que eran chinos. Pensaban que era idioma chino. Pero cuando se fueron a la China a predicar, los chinos no entendían nada. No entendían nada. Se fueron a otro pueblo de la China, tampoco no entendían nada. Y Charles Fox Parham, hermano, se quedó desilusionado. ¿Qué es esto entonces? Porque tiene que ser idiomas. Entonces, en su iglesia había un morenito que se llamaba William Seymour. En su iglesia había un morenito que se llamaba William Seymour. Aleluya, gloria a Dios. Este morenito llevó esa enseñanza, se lo llevó, hermano, a otra parte, otra ciudad de Estados Unidos, y ahí empezó a enseñar lo mismo, que el bautismo del Espíritu Santo se recibe después de la salvación, pero tienes que orar, días, semanas, meses. Y este morenito alquiló un local en la calle Azusa, en Estados Unidos, y ahí todo el día eran, hermano, empezaban a pedir, y ahí habían manifestaciones espirituales. Ahí empiezan las manifestaciones espirituales y empiezan a hablar estas cosas raras que no son idiomas. Empiezan a hablar cosas de balbuceo, ya, y otras cosas más que no se entendían. Y cuando Charles Fox Parham fue a la iglesia de Seymour Williams, Charles Fox Parham lo criticó y le dijo, eso no es bautismo, eso no es idioma, eso no es bautismo. Y Charles Fox Parham lo criticó a Seymour Williams diciendo, eso no es bautismo, yo no acepto, eso tiene que ser idioma. Ahí se dividieron ellos. Pero William Seymour, el morenito, él siguió con esto. Y ahí empezaron a meter a la iglesia experiencias sobrenaturales. De ahí sale la borrachera espiritual. De ahí sale la borrachera espiritual. De ahí sale la danza espiritual. De ahí salen los balbuceos. Y de ahí salen todo esto, todas estas emociones. Ahí era, toda la reunión era emocionalismo. Busca experiencias. Dejaron la Biblia a un costado, dejaron la Biblia a un lado y se dedicaron a buscar experiencias, emociones, busca estos balbuceos, y todo eso. Y eso llama gente.
A la gente le gusta lo sobrenatural. Cuando tú le dices a una persona, mira, ¿sabe qué? A mi iglesia va a venir un brujo que ha tenido un pacto con el diablo y ahí te va a enseñar todos los trucos que hacía, todos sus engranajes que hacía. Eso llama la atención. La gente viene. Mira, allá en mi iglesia hay un hombre que se eleva, camina en el aire, se eleva, y toda la gente, eso jala. O sea, lo que es emocionalismo, lo que es sobrenatural, eso llama gente. Y esta doctrina que está basada en el emocionalismo, porque yo cuando llego a la iglesia, lo primero que me dicen es busca emociones, busca experiencias, no me dicen vamos a estudiar la Biblia. O sea, la raíz del pentecostalismo es busca experiencias, busca emociones. Aleluya, gloria a Dios. Por eso nuestros hermanos pentecostales, cuando vienen a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, dicen, acá está todo tan muerto. Acá todos están muertos. Yo quiero borrachera espiritual. Gloria a Dios. Es Aleluya. que ellos les han enseñado, si no hay borrachera espiritual, todos están muertos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice, busca borrachera espiritual. No lo dice. Amén, aleluya. Esas doctrinas nuevas. Entonces, en este tiempo, 1900 y pico, este morenito William Seymour empieza, hermano, a trabajar, y varios hermanos de las iglesias reformadas, congregacionalistas, episcopales, presbiterianos, metodistas, empiezan a llegar a su iglesia de él y empiezan a quedarse en su iglesia de William Seymour con esta nueva doctrina. Ahora ahí, en esta nueva doctrina, cuando crece, ahí en Estados Unidos se funda la iglesia, la religión, Asambleas de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen la iglesia Asambleas de Dios? Amén, aleluya. La iglesia Asambleas de Dios. En Estados Unidos, en el año 1900 y pico, se fundan las Asambleas de Dios con esta doctrina pentecostal que es nueva, que han inventado cosas raras que no están en la Biblia. Ahora, Asambleas de Dios viene a Latinoamérica. Acá en el Perú tenemos cantidad de iglesias Asambleas de Dios. Con esta enseñanza nueva. Con esta enseñanza nueva. Ahora, ahí ellos ya fundan su doctrina y enseñan, la salvación se pierde, el bautismo no lo recibes en tu salvación, tienes que pagar el precio, ya, y empiezan a meter estas doctrinas nuevas, y empiezan a meter la borrachera espiritual. Mire, todas las doctrinas raras que se han metido en la iglesia, lamentablemente, son de las religiones de la rama pentecostal. ¿Dónde se manifiesta la unción del perro? ¿En qué religiones? ¿No son las pentecostales? La unción del caballo. ¿Usted no ha visto en internet la unción del perro? Donde se caminan, gatean en la iglesia, gatean como perro. ¿Dice que es la unción del perro? ¿Usted cree que eso es bíblico? ¿Usted cree que Cristo gateaba como perro? ¿El apóstol Pablo gateaba como perro? No, hermano. La rama pentecostal ha abierto la puerta a todo esto. La borrachera espiritual. Todos como borrachos, tumban las sillas, todo, la cartera se cae, la Biblia se cae, te pisan el pie. Los ganchos de la hermana vuelan, ganchos por todo el piso. Aleluya, gloria a Dios. ¿Eso será Biblia? Dice la Biblia, en la iglesia hágase todo decentemente y con orden, porque es la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Se acuerdan? Todo esto se ha metido. La tumbadera para atrás. Haga una fila, una fila. Este es el gran poder de Dios. Y te ponen la mano y te tumban para atrás, te tumban para atrás, te tumban. Y caen, se revuelcan como serpientes, se mueven como culebras. ¿Será eso, hermano, bíblico? Ahora soplan y todos se caen para atrás. Te tiran el predicador, se saca el terno, el saco y te lo tira y todos se caen para atrás. La tumbadera para atrás. La borrachera espiritual. Hay la unción del caramelo, la unción del chocolate. El predicador tira agua. El predicador toma agua y escupe agua a toda la gente y todos se caen para atrás.
Todo eso dice que es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Y todo eso se ha metido dentro de la rama pentecostal, lamentablemente. Yo hablaba con un presbítero, le decía, pero los hermanos están haciendo desorden. Eso yo no sé, tengo dudas que no sea Dios cómo. Mi hermana casi se cae de cabeza, se rompe el cráneo ahí en la grada de la escalera. Casi un accidente terrible. Y un hermano me contó que en su iglesia sí, una hermana se cayó para atrás, se golpeó el cerebro en el piso y se quedó privada, desmayada en esa borrachera espiritual. ¿Será eso de Dios? ¿Y sabe qué me dijo este presbítero? Me dijo, no juzgue, varón, el Espíritu Santo no sabemos cómo obra, porque la Biblia no nos dice las cosas claras sobre el Espíritu Santo. La Biblia no nos habla claro sobre el Espíritu Santo. Así me dijo este presbítero. Es mentira, falso, una mentira del diablo. La Biblia nos habla claramente el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo no es borrachera espiritual, no es que gatees como perro, no es que te caigas para atrás, no es que te sacudas, no. El ministerio del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Te convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te redarguye, te convence para que recibas a Cristo. El Espíritu Santo te capacita para que entiendas la palabra de Dios, para que leas y para que entiendas. El Espíritu Santo dice que hace en tu vida, hace que tu carácter se perfeccione similar, parecido al carácter de Cristo. El Espíritu Santo trabaja con tu carácter, trabaja con tu persona, para que presentes los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Se logra el Espíritu Santo. Perfeccionar nuestro carácter. Dice que es en base a la razón. No habla nada del otro. Entonces, en esta rama de Pentecostal salió las asambleas de Dios. Salieron Alianza Cristiana y Misionera, Agua Viva, Movimiento Misionero Mundial, Dios es Amor, Palabra de Fe, la doctrina de la prosperidad. De todo esto ha salido la rama pentecostal. Mire, la doctrina de la prosperidad es una obra del diablo, una mentira de Satanás. En la doctrina de la prosperidad dicen que tú no debes de ser pobre. Si tú eres pobre porque estás en pecado o te falta la fe. Tú no te puedes enfermar. Con la doctrina de la prosperidad pentecostal también dice que tú no puedes ser pobre ni enfermarte, porque el Hijo de Dios no puede ser pobre ni puede enfermarse. Eso es porque has pecado o porque te falta fe. Eso enseña. Tú tienes que ser rico y próspero. Ellos manipulan la palabra para hablarte solamente de que tienes que ser rico acá. Manipulan la palabra a su conveniencia. ¿Y qué pasó con Job? ¿No cayó en pobreza? ¿Qué pasó con la iglesia de Esmirna? ¿No era pobre? ¿La iglesia de Macedonia no era sumamente pobre? Iglesias fieles. Por eso, la doctrina de la prosperidad es una doctrina mentirosa que salió de la rama pentecostal, lamentablemente. Y así le roban la plata a la gente. Le dicen, a ti te falta la fe o has pecado. No, yo no he pecado, pastor, entonces te falta la fe. Entonces, para que tu fe se perfeccione, tienes que obrar por fe. ¿Quieres ser próspero? Entonces, dame 500 soles, dame 1000 soles, dame 5000 soles, ¿ya? ¿Qué va a ser para la obra? Para mí no, ellos dicen para mí no, ese es el engaño, para la obra. Tú traes 5000 soles y Dios te va 10 veces más, te va a dar 50,000 soles. Tu fe tiene que ser perfeccionada, por eso, actúa en fe. ¿Y cuánta gente da 1000 soles, 500 soles, 2000 soles, 3000 soles? Y el único que prospera es el lobo rapaz, el pastor. El único que prospera es el lobo rapaz. Él tiene buenos carros, buenas casas, viajan a Europa, viajan, hermanos, dan la gran vida. Pero los hermanos de esa iglesia, hermanos, no ven. Y los hermanos se sienten tristes porque ellos dicen, me faltó la fe, o me faltó dar más plata de repente. Ellos dicen, quizá me faltó dar más plata, o me faltó la fe. Y el pastor dice, si tú no has recibido la prosperidad es porque te faltó la fe, o porque lo que has dado es poco y Dios quiere que des más, porque Dios se merece más y trae más plata al lobo rapaz y más ricos hace el lobo rapaz. Esa doctrina de prosperidad es una doctrina diabólica.
Eso de proclama, reclama. En tu boca está el poder. Aleluya. Palabra de fe. Gloria a Dios. Di la palabra, que todo te va bien. Di todo te va bien, todo te va bien. No digas me duele la muela, no digas, cancela, pero te duele la muela, pero no digas, ese es el pecado, te falta fe. Las mujeres cuando dan a luz no tienen que sentir dolor, nada de dolor, tienen que reírse. Porque si la mujer cuando le duele y da a luz es porque esa mujer está en pecado, le falta fe. Tiene que arrepentirse y tiene que tener fe. Es una barbaridad lo que enseñan ellos. Pero vaya a ver, esas iglesias están llenas de gentes que están siendo desplumadas por sus pastores. Y cuando uno le enseña la verdad, no quieren creer. Por eso dice Dios que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira y no se acerquen a la verdad. ¿Por qué? Porque tanto le enseñamos, tanto le hablamos y rechazan. Entonces Dios dice, esta gente ya, no quieren recibir la verdad. Entonces Dios manda un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se condenen, porque han rechazado la verdad. Eso dice la Biblia, bendito sea Cristo, ¿no? Alabado Dios, aleluya. Entonces mire, todas estas religiones son nuevas. En el año 1900 y pico, 1920, 15 por ahí, salió la doctrina pentecostal, asambleas de Dios, y salieron todas las demás. Y de esas han salido más y más y más y más. Y siguen saliendo más religiones, más religiones, más religiones. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántas religiones cristianas hay en el mundo? Miles. Miles. ¿Y cuál de esas religiones será la verdad? ¿Y cuál de esas religiones estarán en la mentira? Y de todas esas religiones, ¿habrá una nomás que tiene la verdad? ¿Una nomás será dueña de la verdad? ¿Y las demás todas están condenadas? No, hermano. No podemos caer en el sectarismo. Porque ahora las iglesias grandes son como empresas que quieren tener el monopolio religioso. Y esas religiones dicen, si tú te vas de mi religión, eres una rata. Así dicen. Así dicen. Ahí véanlo en internet. Hay un pastor que dijo, todos los que se van de esta religión son una rata, una basura, porque Dios saca la basura y saca las ratas. Búsquenlo en internet, así está. ¿Y sabe qué? Yo he salido de esa religión. O sea que yo soy una rata. O sea que yo soy una basura. ¿Se da cuenta? Todos los que se van de acá son una rata y Dios saca la basura. ¿Cómo se llama eso? Sectarismo. O sea, ellos son los únicos dueños de la verdad. Ellos son los únicos. Y todos estamos perdidos entonces. Todos estamos condenados al infierno. Esta religión, como es grande, se cree que es la única. Y se atreven a decir que todos los que se van de ahí son ratas y están condenados y Dios saca la basura. Eso es pecado. Ese hombre que ha hablado así tiene que arrepentirse de ese pecado. Tiene que arrepentirse de verdad y pedir perdón a muchos hermanos que han salido de esa religión y han ido a otras religiones. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque Dios no ha hecho un contrato con ninguna religión. Bien, así es. Ninguna religión. Bendito Dios. Y también dicen, nos están robando las ovejas. Estas religiones grandes quieren tener monopolio. O sea, ellos quieren ser los únicos y que nadie se vaya y que no se vayan a otras religiones. Entonces ellos dicen, nos están robando las ovejas. Son doctrinas nuevas. Doctrinas raras. ¿Se puede robar la oveja? O sea, que yo oigo un costal y me robo las ovejas. ¿La oveja de quién es? ¿De quién es la oveja? ¿Del pastor? ¿O de Dios? Las ovejas son de Dios, las vidas son de Dios, no le pertenecen al pastor. El apóstol Pedro dice a los pastores, no sean autoritarios con las ovejas. Porque las ovejas no son suyas, son de Dios, dice el apóstol Pablo. Ustedes son solamente ministradores nada más. La obra es de Dios. Las ovejas son de Dios.
Pero ahora estos pastores dicen, no, son mis ovejas. Y me están robando las ovejas. Cuando un hermano de esa religión viene acá, o una hermana de esa religión viene acá, ¿qué me dicen a mí? Lobo, me ha robado mi oveja. Pastor Rivera es ladrón de ovejas. Así habla. Un hermano que viene acá me dice, pastor, me encontré con un obrero de esa iglesia y me dijo que usted es robo oveja. ¿Así? Bueno, hermano, yo no me he robado, no estoy acá coaccionando, acá nada. No. Acá el que quiere viene, el que quiere se va, el que quiere viene, se va. Por Dios. Pero esa doctrina enseña que tú eres mi oveja. Si te vas, estás en rebeldía, la maldición de Dios te va a caer porque te has apartado de mi cobertura espiritual, de mi paraguas, porque ellos dicen, yo tengo una unción terrible, una unción especial, y si tú te vas de mi iglesia, pierdes mi cobertura espiritual, y el diablo te va a destruir, ¿eh? Todo te va a ir mal, todo te va a ir mal. Te va a agarrar cáncer, te va a agarrar leucemia, todos tus hijos se van a morir, tu perro, tu gato, todos se van a morir, tu marido, el carro le va a atropellar. Así hablan. Si te vas de acá, pierdes mi cobertura. Eso es falso, eso es mentira. Es un engaño. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. No necesitamos, hermano, el poder de un ser humano. Necesitamos, hermano, la misericordia y la gracia de Dios. Se me roban mis ovejas, ¿no? Ahora, si es así, supongamos que tengan la razón, que no la tienen, con ese mismo criterio que dice, esta oveja es mía, si ha ido, es una oveja rebelde porque el otro pastor se ha robado mi oveja. Si es así, es cierto eso, esta religión que enseña esta doctrina nueva, que esta religión grande devuelva también todas las ovejas que han venido de otras iglesias, ¿o no? Porque en esa religión también han ido hermanos de Asambleas de Dios, de Agua Viva, de Alianza Cristiana Misionera, también congregan ahí. Entonces, con ese mismo criterio, que ellos también devuelvan las ovejas, Asambleas de Dios, que devuelvan las ovejas a Agua Viva, que devuelvan las ovejas a Alianza Cristiana Misionera, ¿o no? Con ese mismo criterio. Si no lo hacen, serían hipócritas, porque Cristo dijo, quítate el tronco de tu ojo primero, para que puedas juzgar al otro. Si tuvieran la razón, pero no la tienen, pues. Porque las ovejas no le pertenecen a una religión, las ovejas no le pertenecen a un pastor, las ovejas son de Dios. Y la oveja va en una iglesia donde entiende que está la sana doctrina, se respeta la palabra de Dios y hay orden. Y el pastor no es un lobo rapaz, es un hombre que teme y respeta a Dios. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba a Dios, hermano. Entonces, yo les aconsejo a los hermanos que no se jacten de pertenecer a una religión, sea nueva, sea antigua, sea grande, sea pequeña, no interesa. No interesa. Los hermanos no tienen que poner su confianza en su religión, en su pastor. Yo le digo a algunos hermanos de otras religiones, ¿tú eres consciente que tu pastor se puede equivocar? No, ese es el ungido de Jehová, ese es el ungido de Jehová. O sea, todo lo que dice tu pastor, todo es perfecto. Sí, es el ungido. Y no hables así del ungido, te va a caer un rayo del cielo. Eso es idolatrar, porque ningún hombre es perfecto. Así es, aleluya. Ningún hombre es perfecto. Tú tienes que, o sea, el hermano, el creyente, no tiene que poner su confianza en el hombre, ni en la religión. Eso se llama ser idólatra. Hay que poner nuestra confianza en Dios y en su palabra, porque el pastor se puede malograr. ¿Y cuántos se han malogrado? Cantidad.
La religión puede cambiar la enseñanza, ¿o no? La religión puede cambiar su enseñanza y se pueden corromper. Por eso, yo les exhorto, hermano, a los hermanos que no pongan su confianza en su religión, que no idolatren su religión, a su pastor. Al pastor se respeta, no se idolatra. Y nuestra fe está puesta en Dios y en su palabra. Gloria a Dios, hermano. Palmas a Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Es importante, hermano, tener esto presente. Porque hay creyentes que piensan y creen que ellos son los únicos dueños de la verdad. Y eso es una ignorancia que da mucha pena, mucha tristeza. Mucha tristeza, mucha pena. La verdadera iglesia está fundamentada en la escritura, en la palabra, en la enseñanza. No queremos enseñanzas fuera de la Biblia. No queremos enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Por ejemplo, estas iglesias de rama pentecostal dicen: si tú no diezmas, no entras al reino de los cielos. Si tú no diezmas, no entras al reino de los cielos, porque eres ladrón y maldito. Y un maldito, un ladrón no entra al reino de los cielos. Esa es doctrina hereje. Porque la salvación no es por diezmar, la salvación es por Cristo. ¿Gloria a Dios, hermano? Es por Jesucristo. No es por dar plata. Así era la iglesia católica romana. Con indulgencias entrabas al cielo, con plata entrabas al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Esa enseñanza es grave. Esa enseñanza es gravísima. De decir que si no diezmas te vas al infierno es grave. Está atentando contra la doctrina de la salvación, que es por gracia y por Cristo. Gloria a Dios, así es. Y hay que denunciar esa enseñanza. Bendito el Señor. Por más que te insulten, te calumnien, hay que enseñar la verdad, hermano. Bien, así es. Hermanos, no confíen en su religión. No pongan su confianza en un hombre. Pongamos nuestra confianza en Dios y en su palabra. Gloria a Dios, hermano. Y las ovejas tienen la libertad para congregar en cualquier iglesia. Tienen la libertad para ir a cualquier iglesia, pero tienen que ser responsables y perseverar en una iglesia. No pueden estar saltando una semana acá, otra semana allá, otra semana en otra iglesia, otra semana en otra iglesia. No puede ser como un sapo saltando. Hermano, tú puedes congregar en cualquier iglesia, pero persevera en una de ellas. Y si te sales, tiene que ser porque la iglesia se ha corrompido, la iglesia cambió la doctrina, el pastor es un lobo rapaz. Ahí sí, escápate, salta por la ventana, tírate, toma tu taxi, ándate, huye de esa falsa religión, falsa iglesia. Gloria a Dios, hermano, ¿quién vive? Ponemos de pie, bendito sea Cristo, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios abrió nuestros ojos, hermano, quitó la venda de nuestros ojos. Padre Santo, Señor, yo te pido por los hermanos que nos ven por internet. Señor, que no idolatren a su pastor, que no pongan su confianza en su religión, que te miren a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.